I'm just waiting a second or two because I think this is a more complex conference than one normally runs, not least because it is. So although there are many of you here in the room, there are many people outside the room also watching this conference. So I want to say welcome on behalf of Chatham House. I won't say on behalf of COMEXI, I'll let Sergio say that later, but welcome to the Latin America Conference 2022, entitled Politics and Prosperity Post-Pandemic. The first thing I want to do is say that the conference will be held in Spanish and English. So if you need translation, for those of you here in the room, I've been told to ask you to use the headsets provided, but I don't see the headsets lying around anywhere, but they will be provided by the sound of things if they are needed. So if you need one, please put a hand up of some sort, and in the room, Spanish will be on channel 1 and English will be on channel 2. For those of you joining us online, please click language on the bottom right-hand side of your Conference Plus screen and click the language you want to listen to. It should be that simple, it should work that well. This is also a reminder right at the beginning, this conference is on the record. It's too big in some ways to do under the Chatham House rule, and also I think we've always felt at Chatham House with this conference series, we want to get the ideas out. We want to get as many people as possible to feel they are part of this conversation on the future of Latin America in a global context, where we're really looking at Latin America and out, beyond its own region, and how the rest of the world is interacting with Latin America. So we're going to do it on the record. It is being recorded, and for those of you watching this online, but also you here in the room, you can catch up later on demand. Because we will keep a recording of the conference for that period. Now, reflecting the fact that we're in Mexico, we're discussing the future of Latin America, I'm going to continue in Spanish. And that will let you all test out, for those of you online, please click the language button if you don't speak Spanish and want to hear it in English. So, bienvenidos a nuestra quinta conferencia sobre Latinoamérica, América Latina. Es la primera que hemos podido convocar en directo con gente presente en la audiencia desde el principio de la pandemia. Pero, como todas nuestras conferencias, hoy en día por lo menos, tengo el placer también a dar la bienvenida a todos los participantes que se unen a través de nuestra plataforma virtual, el Conference Plus. Y esperemos que todos los participantes, los que estáis aquí en la sala, pero también los que están juntándose a través del Digital Conference Plus, que seréis tan activos todos en este debate que tenemos sobre el futuro de América Latina después de la pandemia. También quiero decir que esta es la primera vez que hemos convocado esta conferencia en América Latina y en México específicamente. Y por lo tanto, y antes de decir más sobre el tema de esta conferencia y el contenido de la agenda, quiero dar muchas gracias y gracias profundos por nuestros socios y patrocinadores en esta conferencia. Y en primer lugar, Sergio Alcocer, todo su equipo en COMEXI, con quienes hemos organizado esta conferencia, y claro, nuestros amigos y socios en COMEXI se han encargado de muchas de las cosas más importantes para llevar a cabo esta conferencia con éxito. Y antes de dar la palabra a Sergio, que hablará después de yo, quiero reconocer también el presidente fundador de COMEXI, Andrés Rosenthal, quien ha animado a Chatham House, ha animado con mucha fuerza, si conocéis a Andrés, anima con fuerza, la idea de una conferencia anual sobre Latinoamérica en Chatham House. Una idea que empujó desde que fue miembro de nuestra asesoría principal, Senior Advisor de Chatham House. Le agradeceremos mucho, Andrés. Lo que vemos aquí es mucho gracias a tu empuje.
También quiero dar unas gracias muy profundas a CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, que ha sido patrocinador principal de esta conferencia desde el principio, las últimas 4 conferencias. Y claro, un gran agradecimiento a HSBC. Jorge, muchísimas gracias por ser patrocinador de esta conferencia, pero también para darnos un entorno tan perfecto para este debate. Y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes como huéspedes nuestros en Ciudad de México. Debo decir que también HSBC es un patrocinador y apoya nuestra iniciativa sobre Latinoamérica, el análisis que hacemos, investigación que hacemos sobre el tema, que está liderado por mi colega Chris Sabatini. Chris, aquí que va a liderar el panel después de este, y estamos muy contentos de tener el apoyo de HSBC y de otros para esta iniciativa. También quiero dar gracias a Diageo, a SIG, Strategic Insights Group, y a Brennan & Partners, que también son patrocinadores de esta conferencia. 2 minutitos, si puedo, si tienen la paciencia para decir algo sobre el tema de hoy. Porque se esperaba, y veis del título de la conferencia, que 2022 sería el principio de la recuperación global después de la pandemia. Y es lo que ponemos aquí, la idea de esta conferencia. Que podríamos reempezar el crecimiento económico global, reempezar el comercio, el turismo, los servicios industriales, sectorales, una oportunidad para pagar la deuda muy grande que creció durante la pandemia con todos los gastos extras que se tuvo que hacer, de acelerar una transición a energía renovable, un crecimiento sostenible también. Hubo claro, como se sabe, se esperaban unos bloqueos en las cadenas de suministro globales al principio. Esto era natural después de las restricciones de la pandemia, y hubo un aumento ya a finales del año pasado en los niveles de inflación. Pero no nos esperamos al mundo de hoy. Hace 3-4 meses, la invasión rusa de Ucrania ha volcado todas estas esperanzas. La destrucción de la economía ucraniana, la imposibilidad de exportar sus productos alimentarios, combinado con el impacto de las sanciones contra Rusia, el aumento de los precios de petróleo, de gas. Esto ha dado un impulso enorme a la inflación y a la inestabilidad económica global. Vemos también el aumento ahora más rápido y más fuerte de los tasas de interés en los Estados Unidos, en Europa también, y esto, claro, impacta la finanza de todo el mundo, dado la deuda global que llevamos todos en todos los países de este momento del mundo. Y al final, China, que continúa con su política de cero COVID, que también tiene ahora, como vemos, sus impactos globales. Entonces, esta idea de un mundo de post-pandemia, desagradablemente, es todavía un mundo de mucha turbulencia. Y creo que la agenda de esta conferencia la hemos adaptado en los últimos meses para asegurarnos que podamos hacer frente a los retos específicamente para América Latina, dado a este cambio. No tenéis el programa delante de vosotros, no voy a decir más sobre este tema. Quiero decir un último gracias, no solamente a vosotros todos por estar con nosotros y participar en esta conferencia virtualmente o en persona, pero también a los ponentes que van a hablar aquí en los paneles que siguen. Muchas gracias por tomar el tiempo. Y claro, últimas gracias otra vez, Sergio, a Comexi. Paso la palabra a usted. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es para mí un privilegio como presidente del Comexi el poder dar unas palabras igualmente de agradecimiento al Instituto Real de Relaciones Internacionales, Chatham House, por la oportunidad de colaborar durante todos estos meses para traer a ustedes esta conferencia
tan interesante, esperemos que sea así, y tan importante para la región de América Latina. Así es que muchísimas gracias, Robin, por la oportunidad, Chris. Igualmente agradezco la presencia del señor embajador del Reino Unido en México, el embajador John Benjamin, quien ha sido un entusiasta promotor y apoyador de las iniciativas de la relación entre México y Reino Unido, particularmente trabajando con el COMEXI. Agradezco a Enrique García, quien es el presidente del Banco Latinoamericano de Desarrollo, ya mencionado CAF, por la confianza y el apoyo para con esta conferencia. Y finalmente a nuestro anfitrión, Jorge Arce, quien es el presidente de HSBC en México. Muchas gracias, Jorge, por la oportunidad y esta magnífica sede que nos ofreces y nos permites estar el día de hoy. Igualmente, antes de iniciar con unas palabras, agradecer a nuestro presidente fundador, así lo ha señalado Robin, promotor de esta idea y generador de muchos de los temas del concepto de la conferencia del día de hoy. Andrés, muchas gracias igualmente. ¿Por qué es relevante América Latina y cómo lograr mayor visibilidad e interés por esta región, tanto para inversionistas, para estudiosos? Es una región que sin lugar a dudas tiene una gran cantidad de recursos, tanto humanos como naturales, con enormes posibilidades si se ofrecen estas oportunidades de acceso a servicios de calidad a su población. Sin embargo, también es una región conocida por desigualdades en diversos órdenes, con diferentes intensidades en estas desigualdades. De acuerdo con datos de la CEPAL, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, la región de América Latina, en el año 2022, tiene 665.5 millones de personas. Más o menos la mitad están cubiertas por Brasil y por México. En términos de sexo, más o menos el 50.8, 51% de la población son mujeres, con una tasa de crecimiento de índices de precio al consumidor de 12.5%. De acuerdo con datos igualmente de estas fuentes, el Producto Interno Bruto Total Anual a precios constantes fue de 5.7 millones de dólares, que es un poco menos que las 4 veces que tiene los Estados Unidos, por ponerlo como referencia. Tenemos en términos del Producto Interno Bruto Total Anual por habitante, del orden de $8,000, que se compara con los 58,000 de los Estados Unidos, igualmente como comparación. En términos de la deuda externa total, como porcentaje del Producto Interno Bruto, al 2021 era de 43.7%, con una inversión también en ese año extranjera directa neta de 96.5 millones de dólares. Un tema que siempre ha sido relevante para la región son las personas afectadas por los desastres relacionados ahora con el cambio climático, huracanes, inundaciones, deslizamiento de laderas, etcétera, que en el año de 2021 sumaron 2.6 millones de personas. En el año de 2020, la pobreza y la pobreza extrema alcanzaron un incremento considerable del 33% y 13.1% de la población, respectivamente. La región de América Latina fue de las regiones que mayormente fueron afectadas por el COVID-19, explicando esto en términos de número de muertes relativas al tamaño de la población, si bien también es una de las regiones que está mostrando una recuperación más rápida. La diferencia en el año 2020 a 2021, por ejemplo, en crecimiento del valor de las exportaciones de bienes se incrementó entre 24.8 y 27.8%, y también se incrementó el volumen de exportaciones en más de un 11%. Esto se benefició por el aumento del precio de materiales y de metales que la región exporta respecto a 2020, con datos de 2021 de 45%, así como también el precio de aumentos con relación al promedio de la prepandemia de un 31%. En cuanto a la producción de energía, que es uno de los temas que serán discutidos en esta conferencia, la región tiene un déficit en cobertura de electricidad en el ámbito rural de un 11.3% y genera su energía renovable únicamente en un 29.5%, no obstante que cuenta con enormes recursos para poder incrementar y generar energía renovable en mayor porcentaje. Es una región que invierte el 11.3% del gasto público en ámbitos, en los temas de carácter social.
Es una región que ha tenido un desempleo agregado del 10% para el año de 2021 y una esperanza de vida al nacer de 76 años. Es América Latina igualmente una región bien reconocida por la importancia de sus recursos naturales. En América Latina tenemos el 40% de la biodiversidad del planeta. De hecho, ayer fue el Día Mundial de la Biodiversidad, 40%. 28% de las reservas mundiales de agua potable. Naturalmente, la cuenca del Amazonas pinta enormemente. 25% de los bosques naturales. 85% de las reservas mundiales de litio concentradas en Chile, Argentina y Bolivia. El 43% de las reservas de cobre, Chile, Perú y México. 40% del níquel, 30% de la bauxita o aluminio, 30% de las reservas de plata, 20% de las reservas totales de petróleo, solo detrás de Oriente Medio, por supuesto con una participación muy notable de Venezuela en términos de las reservas. Una superficie marina de 16 millones de kilómetros cuadrados, más de 70,000 kilómetros de costa, y 16 de los 66 más grandes ecosistemas marinos del mundo se encuentran en América Latina. Igualmente, América Latina es una potencia en términos culturales. Cuenta con 147 bienes inscritos en la lista del Patrimonio Mundial, 101 bienes culturales, 38 naturales y 8 mixtos. Naturalmente, México cuenta de manera muy significativa en estos números. Ya para finalizar, para terminar este contexto, en términos del analfabetismo o el alfabetismo, entre el 92 y el 94% de las mujeres se dedican a la enseñanza, un aumento significativo, por cierto, en los últimos años. La tasa de alfabetización de adultos en el año 2020 era de 94.1 para mujeres, 94.9 entre hombres. Si bien vemos un incremento en la alfabetización en los jóvenes, en mujeres 98.8 y en hombres 98.5. Con estos datos, la intención era que pusiésemos de manifiesto la importancia de la región de América Latina, una región que cuenta con una enorme cantidad de oportunidades y, por supuesto, también, como todas las regiones del mundo, presenta una enorme cantidad de retos en materia de política, de economía, de comercio, de educación y de salud. Y justamente de lo que se trata en esta conferencia, como lo ha mencionado Robin, es de, a través de los expertos que se han convocado, poder comentar, poder discutir cuáles son esos retos, cuáles son esas oportunidades y qué tenemos que hacer para que esas oportunidades se conviertan en una mejor calidad de vida de nuestra población. Gracias de nuevo a Chatham House por la oportunidad. Gracias a todos quienes nos acompañan presencialmente en la Ciudad de México, en línea en la Ciudad de México o fuera de la Ciudad de México, y esperemos que esta sea una conferencia de mucho interés para todos. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por no solamente esas palabras, pero también para dar un contexto tan importante para empezar esta conferencia. Quiero ahora dar la palabra al embajador británico John Benjamin, que ha tenido este poste desde agosto del año pasado, que fue antiguamente el director de la Academia Diplomática en Londres, responsable para asegurarnos que tenemos los mejores diplomatas con todas las capacidades globales para el mundo. Fue embajador en Chile y también en Ghana, fue el Consul General en Nueva York y juega un papel muy importante en este momento en el enfoque británico sobre esta región y específicamente sobre México. Y ya sé que va a poder hablar un poquito sobre el tema en sus palabras. Pero, embajador, encantados que pueda tomar tiempo con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Gracias, Chris y Robin. Y te cuento, Robin, que a diferencia de ti hablo español con un acento chileno, el que voy mexicanizando de a poco, y no con un acento español, ni menos este sábado cuando Liverpool enfrente al Real Madrid. Me siento muy honrado de estar inaugurando este evento junto con ustedes y estoy siempre encantado con que Chatham House haya decidido celebrar su conferencia sobre América Latina en México junto con nuestros amigos de COMEXI.
Soy gran admirador de Chatham House y normalmente soy muy respetuoso de las famosas reglas llamadas Chatham House Rules, las que sin embargo tengo entendido que no las vamos a estar respetando, así que voy a tener muchísimo más cuidado en lo que les digo hoy día que en la mayoría de los eventos vinculados con Chatham House. Desde hace 36 años formo parte del Servicio Exterior del Reino Unido, o sea, desde casi la época jurásica, habiendo representando a mi país en diversos lugares y últimamente desde agosto del año pasado aquí en México. Así que me voy a permitir hacer algunas pocas reflexiones sobre la relación que mantenemos con México a partir de la que ha sido mi experiencia durante los primeros 9 meses de mi estadía aquí. Quisiera iniciar subrayando que durante el último año tuvimos la visita de 2 ministros del Gabinete del Reino Unido, la secretaria de Relaciones Exteriores, a solo unos días de haber asumido el cargo, siendo México su primer destino como cancillera, y también el presidente del proceso de la COP, la Gran Cumbre Medioambiental, hace apenas unas semanas. Estas visitas de alto nivel demuestran el gran interés que el Reino Unido tiene y sigue teniendo en México. No obstante, para serles muy franco, hay algunos retos para estrechar aún más nuestros lazos con México. No siempre los tomadores de decisiones le dan tanta importancia a los acontecimientos que tienen lugar más allá de sus fronteras o a la política exterior en general. Sin embargo, trabajamos constantemente para lograr nuestros objetivos comunes, por ejemplo, en el tema del cambio climático o al momento de impulsar los derechos humanos y el respeto al sistema internacional basado en reglas. Justamente en el marco del derecho internacional, al gobierno del Reino Unido nos interesa que se tome una posición latinoamericana en general algo más dura sobre Rusia ante las acciones ilegales que ha tomado Putin en contra de una nación soberana como Ucrania. Al mismo tiempo, buscamos que los países latinoamericanos, sobre todo los miembros del G20 y del Consejo de Seguridad de la ONU, se unan en torno a dificultar a Rusia su actuar en la esfera multilateral como si nada estuviera pasando. Aunque no deja de ser complicado y requiere de muchos esfuerzos diplomáticos, creemos enormemente que la presión internacional sobre Rusia es la única manera de acabar con esta situación tan complicada. En fin, México y toda la región latinoamericana también va a sufrir, de hecho ya está sufriendo por el tema de la escasez de trigo y fertilizantes desatada por esta injerencia bélica y no provocada por parte de Rusia. Nadie debería considerar dicho conflicto como si fuera uno lejano o de poca relevancia para los países que se encuentran a mucha distancia geográfica. México es un actor clave en la comunidad internacional. El gran prestigio de la diplomacia mexicana es de muy larga trayectoria. Así, aunque sabemos que es un reto, seguimos llevando a cabo esfuerzos para que en México y en toda la región se endurezcan las posiciones contra Rusia, no solo en los foros multilaterales, sino también desde sus capitales, desde sus respectivas trincheras, visto desde varias aristas. O sea, aquí en México el papel, por ejemplo, del diario La Jornada en hacer eco de la propaganda rusa, la continua disponibilidad del canal propagandístico Russia Today o RT
en paquetes de televisión cable ofrecidos por parte de, por ejemplo, Easy Dish o Total Play, o la presencia y libertad de maniobra en Baja California del superyate La Dacha, pertenencia del oligarca ruso Oleg Tinkov, sancionado por parte del Reino Unido desde marzo del año en curso. El Reino Unido no es para nada ajeno a México ni a la región latinoamericana en general. Y en el caso de México estamos muy vinculados a su gran historia, en el sentido de que fuimos la primera potencia europea en reconocer la independencia mexicana y en sellar un acuerdo comercial bilateral, y nuestros lazos históricos se remontan al siglo XIX, cuando los mineros de Cornwallis, de Cornwall, trajeron los famosos pastis y, por supuesto, el fútbol a México, e ingenieros británicos como Whitman Pearson ayudaron a construir puertos y ferrocarriles en el país. Desde entonces podemos hablar de una sólida relación comercial entre nuestros países. Hoy día el intercambio comercial entre México y el Reino Unido asciende a más de 4,000 millones de libras. De hecho, llegamos a una cifra aún más alta de 5,000 millones antes de la pandemia, y como en muchos sentidos más todavía nos estamos recuperando de la pandemia. En México operan un gran número de empresas británicas como Diageo, AstraZeneca y, por supuesto, nuestros muy amables anfitriones el día de hoy, HSBC, entre muchos otros. Mientras que en Reino Unido se encuentran empresas mexicanas como Cemex, Bimbo y Orbia, por nombrar solo unos ejemplos. Y tengo que decir que las perspectivas son alentadoras. El viernes recién pasado tuve la oportunidad de estar en Londres para ser parte del lanzamiento de las negociaciones bilaterales para actualizar nuestra relación comercial junto con Tatiana Cloutier y Luz de la Mora, la secretaria y subsecretaria de Economía, responsables por el comercio internacional de México. Como saben, hace 2 años salimos de la Unión Europea y, por cierto, el proceso de Brexit ya está terminado en definitiva, y yo en lo personal no veo ningún punto en los intentos de algunos de seguir litigando el tema. Así que como un país independiente de la Unión Europea, ya iniciamos un proceso para redefinir nuestra política comercial como país independiente. Dentro de este proceso, firmamos un acuerdo de continuidad con México que nos obligó a iniciar las negociaciones de un nuevo acuerdo de libre comercio dentro del año siguiente a la entrada en vigor del acuerdo de continuidad, y eso lo hemos logrado a partir del viernes pasado. Estoy consciente de que este nuevo tratado regirá las relaciones comerciales entre México y Reino Unido durante muchos años, incluso décadas venideras, por lo que está en nuestro mayor interés que alcancemos un acuerdo exhaustivo y que se sepa adaptar a los cambios que vengan en el futuro. Es nuestro compromiso finalizar con estas negociaciones británico-mexicanas en un periodo casi récord de alrededor de 2 años. Y en todo esto que les acabo de contar, no mencioné que también estamos en proceso de acceder al CPTPP o TPAT, por sus siglas en español, otro acuerdo sumamente moderno del cual México y otros países latinoamericanos también son signatarios. Estoy seguro de que mediante ambos procesos podremos ofrecer las mejores condiciones comerciales tanto para las empresas británicas como para las mexicanas. Para finalizar, quisiera reflexionar sobre 2 temas que demuestran la relevancia social, cultural y económica del Reino Unido en México. El Reino Unido es el 4º país emisor de turistas a México, únicamente después de Estados Unidos, Canadá y Colombia.
y el primero de Europa. Con la decisión del gobierno británico de remover las restricciones de viaje implementadas por la emergencia sanitaria, se han registrado más de 100,000 turistas provenientes del Reino Unido, lo que representa una variación de 750% comparado con el año pasado, por cierto, un año de pandemia todavía. El turismo británico hacia México se está recuperando a pasos agigantados con la derrama económica que ello significa. Nos preocupan, sin embargo, varios incidentes violentos que se han registrado en los últimos meses en la zona que más turistas recibe, es decir, en Cancún y más al sur, y esperamos que no se empeore más dicha situación. Respecto al intercambio académico, en este ciclo escolar hay más de 1,500 estudiantes mexicanos de los niveles de licenciatura y de posgrado estudiando en Reino Unido. Nuestro programa de becas Chevening ha dado becas a miles de estudiantes mexicanos para estudiar en universidades de prestigio de nuestro país, y actualmente hay una comunidad de más de 3,000 ex-becarios de Chevening en México, lo que es la comunidad más grande de Chevening de América Latina. Estoy convencido de que aún existen muchas más áreas de oportunidad en la relación entre Reino Unido y México, pero que sin duda estamos avanzando hacia una relación integral que abarque desde la consolidación de las relaciones comerciales hasta diálogos políticos y de derechos humanos de alto nivel. Queremos, por un lado, que México siga siendo un aliado de los valores democráticos del mundo occidente y democrático, y por el otro, queremos difundir y expandir la cultura británica a lo largo y ancho de este país, teniendo en cuenta, por supuesto, que la británica es por lejos la versión superior del idioma inglés mundialmente. Espero que todos ustedes disfruten de esta conferencia. Será nuestro honor recibir a muchos de ustedes hoy en la tarde en las flamantes instalaciones de la nueva sede de la Embajada Británica, justamente aquí al lado. Les cedo la palabra de vuelta a nuestro moderador. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador, incluso por la gran oferta de vuestra hospitalidad esta noche, después de la conferencia. Es algo que apreciamos mucho. Y claro, si quieres hablar de una manera más abierta que has podido hacer aquí, lo podemos hacer con el café. A ver si mantenemos el Chatham House Rule durante el café, si no podemos hacerlo durante la conferencia. Ahora es mi gran placer dar la bienvenida de manera virtual, espero, a Enrique García, antiguamente el ejecutivo presidente de CAF, del Banco de Desarrollo de Latinoamérica, de América Latina. Una posición que tuvo para muchos años, 25 años, y fue antes de eso el ministro de Planificación, Coordinación y el jefe de Economía y Asuntos Sociales en el gabinete de Bolivia. Y también ha trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene muchas posiciones aún hoy extremadamente importantes como presidente del Consejo de las Relaciones Internacionales de América Latina. Pero también tenemos un gran honor de recibirle aquí virtualmente, dado la posición de CAF como patronizador principal de esta conferencia. Enrique, espero que estés con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. En primer lugar, agradecer a Chatham House, a los buenos auspiciadores de Comexi y al pueblo mexicano por organizar este evento. Creo que es un momento muy oportuno para poder discutir el entorno en el que América Latina está, cuáles son los desafíos. Y yo voy a tratar de
de ser lo más objetivo, y puedo hablar con más franqueza porque como soy expresidente de CAF, no tengo los riesgos que tiene el embajador británico a decir ciertas cosas. Y desde luego, lo más importante, yo creo que Sergio ha dado una visión de los potenciales, la riqueza que tiene la región en recursos naturales, productos, recursos humanos, cultura, en fin, que nos da una gran oportunidad. Pero yo voy a hacer el análisis de ver dónde está América Latina hoy día y cuáles son los desafíos hacia el futuro, teniendo en cuenta que más allá de la pandemia, que como sabemos todos, la región ha sido la más golpeada, ya que con 8% de la población, los contagios han llegado a más de 27% y los fallecimientos a 34%. Y el impacto económico lo vemos claramente en toda la región con la caída del Producto Interno Bruto, el deterioro de las condiciones sociales, etc. Pero yo voy a tratar de enfocar cuál es el futuro, cuál es la realidad. Pero primero, el entorno global, muy rápidamente, tenemos que estar conscientes que más allá de la pandemia, estamos en una nueva era que comienza a partir de la segunda década de este milenio. La cuarta revolución industrial, la digitalización y un tema geopolítico crítico que es el de las tensiones globales, especialmente la competencia entre Estados Unidos y la China, que ha creado dificultades y que para América Latina representa una complejidad porque son países importantísimos para la región y hay que tener el cuidado de tener un balance adecuado. Y desde la desgracia de esta situación Rusia-Ucrania. Otro tema que es crítico, la crisis del multilateralismo. Hemos visto cómo en los últimos años todo ese gran esfuerzo que se hizo a partir de Bretton Woods, de crear instituciones como el Banco Mundial, como el BID, como Fondo, UNESCO, varios de los actores han comenzado a golpear. Más siendo muy cerca, el presidente Trump de los Estados Unidos salió de UNESCO, no firmó los acuerdos de París. Consecuentemente es un momento muy difícil para retomar ese espíritu multilateral que es fundamental en el contexto del mundo actual. Y nace junto a esto el nacionalismo, el racismo y la fragmentación de los esquemas de integración. Más allá de las ventajas que el embajador lo ha explicado muy bien, la posición de Gran Bretaña, evidentemente Brexit es parte de la situación de fragmentación y deterioro que tiene inclusive los esquemas tradicionales como es la integración europea. Y la parte más delicada son dos temas que creo que hay que destacar, que es las brechas económicas y sociales entre regiones, entre países y dentro de los países. Y finalmente está el calentamiento global. Pero algo más preocupante es la crisis de la institucionalidad en general democrática, no solo en América Latina, sino en diversas partes del mundo. Habiendo dicho eso, la pregunta relevante es, bueno, ¿y dónde estamos en América Latina? Tomemos la parte tan positiva y real que Sergio ha presentado sobre la región en sus aspectos positivos. Bueno, pero, lamento decirlo, si comparamos América Latina con los años 60, lamentablemente hemos perdido importancia relativa. Recuerden que en los 60 América Latina era la región en desarrollo mejor posicionada con mayores posibilidades. Brasil, el país del futuro. Esa era la verdad. Bueno, un dato. ¿Cuál era el ingreso per cápita de Corea del Sur en relación a América Latina? Era 1/3 del de América Latina. ¿Cuál es el ingreso per cápita de Corea del Sur hoy día en relación a Bruno? Es casi 3 veces mayor. Ese es otro tema. El comercio. En comercio, América Latina representaba a principios de la década de los 60 más o menos el 12% del comercio. Hoy día representa el 5%.
En Producto Interno Bruto se estancó entre el 5 y el 6%. Bueno, ahora entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos ha pasado eso? Y es bueno analizar nuestros problemas, debilidades. ¿Para qué? Para tener una estrategia de mediano y largo plazo que sea realista, que sea constructiva, que esté acorde con la nueva era que vivimos. Y los temas que destaco, en pocas palabras: concentración de las exportaciones, ya sea en materias primas con poco valor agregado, especialmente en Sudamérica, o con bajo contenido tecnológico. Eso hace que en los años de vacas gordas, cuando los precios son altos, hay un festejo, todos creen que no. Yo recuerdo en la cumbre, en las cumbres de presidentes, más o menos a principios, mediados de este milenio, todos los presidentes en la cumbre eran de un optimismo. América Latina vuela, estamos aquí allá. Solo habían dos personas que eran presidentes, pero no eran presidentes de país. El presidente Enrique Iglesias, no el cantante, ¿no? Enrique, que era el presidente del BID, y yo, el presidente Castro, que les decía al presidente: aprovechen el momento para hacer los cambios estructurales. No, pero todos estaban, bueno, y aquí viene el cambio después de la crisis financiera y lo que hemos visto en los últimos años. Entonces, otro tema que es fundamental es la baja productividad y competitividad. Si comparamos con lo que ha pasado en Asia, los países emergentes de Asia, que han crecido su productividad a un 6, 4, 5, 6%, nosotros como región 1,5% como máximo. Y en competitividad solo les doy datos. El indicador competitividad 4.0 que preparó el World Economic Forum, que el último que pudo hacerlo fue antes de la pandemia, nos da la mala noticia. De los 142 países, solo hay 2 países estaba debajo de la posición 50. Chile en la posición 33 y México en la 48. El promedio de América Latina, 82. Y había como 7 países que estaban encima de la posición 90. ¿Y qué incluye esto? 12 pilares que tienen estabilidad macro, que tienen el tema de infraestructura, todo el avance en tecnología, digitalización, infraestructura, educación del siglo XXI, no del siglo XVIII, funcionamiento de los mercados e institucionalidad así sucesivamente. Ahí estamos. Y temas que debemos reflexionar. La región, si bien ha hecho avances enormes en diversos sectores, su capacidad de ahorro interno en promedio es del 18%. Ahora algunos países por la crisis han bajado sustancialmente. El caso de México mantiene un buen índice. ¿Y cuánto invierte? Invierte en promedio también como 20%, 21%. Bueno, comparemos cuánto es el ahorro de los países exitosos emergentes del Asia. 30 a 40%. La inversión, 30 a 40%. Bueno, y esto nos muestra que realmente estamos en una situación que debemos tomarla muy en serio. Y lo más grave es las brechas sociales. El Gini, que mide la distribución de la riqueza, lamento decirlo, coloca a nuestra región en la posición menos favorable de todas las regiones del mundo. Bueno, pero aquí viene el otro asunto. En la región se hicieron avances muy importantes en materia de integración, de colaboración, tanto en el Centroamérica, en el Caribe, en Sudamérica, esfuerzos de lograr, precisamente en México, se pudo hacerlo con mucha eficiencia. Y lamentablemente esto se ha fragmentado. Bueno, habiendo dicho todo esto, ¿qué es lo que debemos pensar al futuro? Brevemente, tener una visión de largo plazo que incorpore lo que digo 4 veces. Estabilidad macro, eficiencia, que tiene que ver productividad, inversión, etc. Tercero, equidad e inclusión social. Y cuarto,
equilibrios ambientales. No verlos en forma aislada, sino en forma conjunta, con visión de largo plazo. Pero para hacer eso, ¿qué se necesita? Se necesita instituciones, que haya consensos, que no se caiga en lo que ha sido un poco la norma. No sé si la norma en muchos países, el refundacionalismo sistémico crónico recurrente. ¿Qué es eso? El nuevo presidente lo primero que dice, o el nuevo ministro, o el nuevo bartender, cuando se posiciona, hoy comienza la historia, revisando todo. No, como lo han hecho otros países, como lo han hecho los asiáticos, pero mucho más difícil en democracia. Y finalmente está la clara definición de los roles del sector público y privado, porque la brecha de recursos que tiene América Latina requiere inversión extranjera directa de calidad, acceso a los mercados de capital, en fin. Bueno, y lo último es la ética y los valores. Yo creo que esta conferencia puede dar pautas. Y una palabra final para Gran Bretaña. Se abre una gran oportunidad en inversión en toda la región. El nearshoring, la posibilidad de lograr esos objetivos, y que tengamos como en síntesis, necesitamos realismo, no queremos normatismo, queremos pragmatismo, y de manera tal que se pueda construir lo que nos permita avanzar y no quedar rezagados. Pero yo felicito esta reunión y más aún creo que Gran Bretaña tiene grandes oportunidades para colaborar en ese proceso. Se abre la ventana de oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por haber hablado con tanta pasión y, como usted ha dicho, con una franqueza que se puede utilizar a veces cuando uno no tiene la posición que tenía antes dentro de la institución. Pero ha explicado muy francamente los retos y las oportunidades para América Latina. Quiero ahora dar la palabra a nuestro anfitrión, Jorge Arce. Muchísimas gracias otra vez, Jorge, por recibirnos aquí. Jorge Arce se puso fue nombrado como Chief Executive and Chairman de México and Co-Regional Head of Latin America para HSBC en 2020. 2020 como CEO, 2022 como Chairman. Voy a decir unas cosas más en inglés porque si no lo voy a traducir mal, y porque yo veo de su CV que es un innovador de finance, no solamente alguien que lleva la finanza normal, que es tan importante, como decía Enrique, para el éxito de un país o de una región. Y quería mencionar aquí que es HSBC Mexico, the first one to complete an operation of international trade through blockchain. It's branched heavily out the sphere of green finance, issued the largest ever loan linked to sustainability. Que se ligan a la sustentabilidad en Latinoamérica. Ha apoyado el uso de las energías solares y ha participado en los mercados mexicanos. Jorge here is taking on a very sustainable and modern economy. So buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en la casa de HSBC en México y en la región. HSBC México es el sexto banco dentro del grupo HSBC, que es el banco más grande del mundo occidental. Y lo tomamos este tamaño y esta responsabilidad muy a pecho. Queremos trabajar y participar en el desarrollo de México y de la región. Entonces, gracias Robin, Chris, Andrés, por haber traído esta conferencia a su casa. Embajador, como la empresa más importante y más grande del Reino Unido en México, es un privilegio tenerlo aquí como el representante del Reino Unido. Y también aplaudimos el anuncio de la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos. El título de la conferencia lo dice todo. Enfrentamos grandes retos, sin embargo, estamos muy optimistas en la región y en México. En México, que es el país
que tengo más cerca al corazón, les puedo decir que cuando uno piensa lo que vivimos en los últimos 2 años, solo podemos pensar en una palabra: resiliencia. Lo hemos hecho con mucho dolor, nos ha costado trabajo, pero al final del día estamos saliendo de la crisis, yo creo, mucho más fuertes que como entramos. México tomó un camino de mercados abiertos, apertura al mundo, de un peso estable, de un banco central independiente, inclusive en esta administración, de una prudencia fiscal envidiable en el mundo. Eso nos permite salir de esta crisis de una manera muy diferente que el resto de los países. Sin embargo, hay muchos retos que enfrentamos. Enfrentamos el riesgo de una inflación global que muchos de nosotros no han vivido en décadas y muchos de nuestros hijos o compañeros de trabajo nunca han vivido. La inflación es algo muy preocupante. Disrupción de cadenas productivas, violencia, Estado de Derecho, todos son retos, no solo de México, sino de la región. Y tenemos que trabajar conjunto con los gobiernos de cada uno de estos países para asegurarnos que esto mejore y mejore rápidamente. Sin duda hay muchas cosas que preocuparnos, como había mencionado, pero tenemos mucha confianza en las instituciones de México y de estos países. Por eso estamos aquí, trabajando. Sí, México es el país más importante de HSBC en la región, pero estamos creciendo otros negocios en otras latitudes, como por ejemplo Brasil. Y también como humanidad y como región enfrentamos muchos retos, pero el más grande que nos aqueja y donde estamos más enfocados dentro de HSBC en apoyar es el de ASG, el de sustentabilidad. El mundo enfrenta momentos muy difíciles que si hoy no tomamos las decisiones y no tomamos las acciones, lo van a pagar muy caro nuestros hijos y nietos. Por eso, HSBC tiene casi como religión, lo digo todos los días a mis compañeros, enfrentar este reto, tratar de enfocar en ayudar a esta transición, financiándola, haciendo conexiones, compartiendo tecnología, políticas. La sustentabilidad en la economía no se puede separar del crecimiento. Por eso queremos ser parte integral de eso, no solo en México, en el mundo y en la región. Y por eso queremos ser los socios de cada uno de nuestros clientes, los que son ahora y los futuros, porque somos y vamos a ser el único banco global operando en México con un modelo universal. Entonces, queremos ser parte integral de esta oportunidad. Entonces, les agradecemos mucho estar con nosotros y participar en esta conferencia. Chatham House, muchas gracias. La primera palabra que yo recuerdo cuando entré como CEO del banco, fui a una reunión y me dijeron, son Chatham House Rules. Entonces es el Google, ya entendí cuál eran Chatham House Rules, pero hoy no las estamos usando. Entonces, pero para ser parte de HSBC tienes que seguir Chatham House Rules muy seguido. Muchas gracias, es un privilegio tenerlos aquí. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Mira, antes de invitar al primer panel, un segundito, quería decir gracias por la palabra, gracias otra vez por recibirnos aquí, pero también algo importante, HSBC, no se lo he dicho antes, fue el primer miembro, corporate member de Chatham House en 1929. Entonces, es una relación, no se llamaba HSBC en ese día, era Midland Bank o algo así, pero con todos los cambios que ha habido, es una relación muy larga y esperemos sostenerla hasta en el futuro. Ahora, Chris, mi compañero, Sabatini, que lidera nuestra iniciativa sobre América Latina, te invito a ti y a los compañeros aquí. Y quiero recordar a todo el mundo, ahora sois participantes activos en esta conferencia. Habrá oportunidad de preguntas, de comentario y Chris va a mostrar el sistema Chatham House de moderar también. Chris, over to you.